Respetando el horario y agradeciendo su asistencia y su puntualidad, vamos a dar comienzo a la siguiente conferencia del curso Europa en la encrucijada, que versa sobre un tema que solo pueden dar las personas que, como don Esteban Peralta, vienen de trabajar allí, en la Corte Penal Internacional. A ver, ahora mejor. Bueno, bien, cada micro tiene su estilo. Don Esteban Peralta es profesor titular de Derecho Internacional Público y desde el año 2002 o 2003, no recuerdo bien, ha sido el jefe de la sección de apoyo a los abogados en la Corte Penal Internacional, es decir, un puesto en el que ha estado involucrado hasta el fondo en todos los asuntos que ha habido, y ya van siendo bastantes. Después, antes de eso, fue también agente en la Corte Penal para Yugoslavia, también en La Haya. Es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de Zaragoza, cum laude, y es una persona inquieta que ha hecho muchas obras publicadas y otras de investigación, y que consiguió llegar a la Corte Penal no por ser profesor de Derecho Internacional, sino porque cuando una amiga le informó de que iba a tener un permiso por maternidad en La Haya, este señor estaba en condición de decir sí, estoy dispuesto a ir en sustitución tuya temporal, de momento temporal, y lo puedo decir porque sabía 3 idiomas, que a veces los jóvenes no valoran demasiado los idiomas y es muy importante. Si no hubiera tenido esos idiomas, no hubiera podido aceptar el puesto, porque para hacer el ridículo siempre hay tiempo. Entonces hoy nos va a hablar sobre el papel importantísimo, como ya verán, de la Unión Europea en el nacimiento y desarrollo de la Corte Penal Internacional, la primera de la historia. Cuando quieras. Al final tendremos coloquio. Muchas gracias, Maximiliano. Lo que no has dicho en tu habitual modestia es que tú me dirigiste la tesis y tú me diste la oportunidad de dedicarme a esto, por lo cual, por supuesto, te estaré siempre agradecido. Y efectivamente, yo en 2002 tuve la oportunidad de irme para 3 meses a La Haya, y esos 3 meses se fueron prorrogando, se convirtieron primero en 4, luego en 5, luego en 6, luego les dije que necesitaba un contrato de 6 meses para poder quedarme en situación de servicios especiales, me lo dieron, igual no lo hice del todo mal, y luego ya pues pasé a la Corte Penal Internacional, donde pasé 3 concursos de reclutamiento distintos a lo largo de estos años para ir promocionando. Y bueno, pues he tenido la oportunidad, desde luego, como el primer español en la Corte Penal Internacional y como uno de los 40 primeros miembros del personal de la Corte, todo incluido, pues tuve la oportunidad de eso, pues de estar en la sala de máquinas desde el momento casi inicial. Y bueno, pues desde luego que ha sido un periplo emocionante, porque al fin y al cabo no olviden ustedes que la Corte Penal Internacional, con todas sus carencias todavía, es la historia de una aspiración de la sociedad internacional civilizada. Por civilizada, por supuesto, quiero decir aquella que toma en cuenta los valores individuales, los valores del individuo. No olviden tampoco que no es la primera vez que se intenta crear un tribunal internacional, el primero del siglo XX, y yo siempre digo que esto debe tener algo que ver con que la Corte hoy esté en La Haya. El primero es el Tribunal Internacional que creó sobre el papel el Tratado de Versalles para juzgar al Kaiser, pero el Kaiser fue y se refugió con sus primos holandeses, donde por supuesto estuvo hasta su muerte y nunca se le pudo juzgar. Por tanto, Holanda fue
o los Países Bajos, perdón, fue el país que frustró ese primer tribunal penal internacional del siglo XX. Luego vino Nuremberg, luego hubo un largo periodo de reposo hasta que llegamos a los años 90, ha caído el muro, hay una cierta efervescencia en la sociedad internacional y se produce la ruptura de Yugoslavia con las atrocidades que todos conocemos, el Tribunal Penal para la Yugoslavia, el genocidio de Ruanda, Tribunal Penal para Ruanda, y entonces había un ambiente muy favorable a la creación de la Corte Penal Internacional. Y en este ambiente favorable estaba la Unión Europea, evidentemente, como comunidad de valores, una comunidad de valores que ahora mismo me voy a referir a ello, comparte con el Consejo de Europa, pero el Consejo de Europa tenía las manos un poco más atadas a la hora de la creación, de participar más activamente en la creación de la Corte Penal Internacional. La Unión Europea, en cambio, tenía expresamente entre sus objetivos, o tiene expresamente sus objetivos, hoy en el artículo 3.5 del Tratado de la Unión Europea, contribuir al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. Entonces, la colaboración, la asistencia a la Corte Penal Internacional entra de lleno en ese propósito de la Unión Europea. En el Consejo de Europa, como decía, el problema era que había una serie de estados que no eran favorables a la Corte Penal Internacional y, de hecho, todavía hoy 5 estados del Consejo de Europa están fuera de la Corte Penal Internacional: Armenia, Azerbaiyán, Mónaco, Turquía y Ucrania. Y, por supuesto, se ha salido también del Consejo de Europa, Rusia. Entonces, eso evidentemente dificultaba mucho la cooperación dentro del Consejo de Europa. También en la Unión Europea ha habido siempre, de una manera o de otra, y esto podríamos hablar 2 tardes enteras si nos metiéramos en esto, así que solo voy a pasar muy por encima, también ha habido una preocupación por los derechos humanos, donde ahí sí, el rey, por supuesto, es el Consejo de Europa, y la Unión Europea, bueno, los Estados miembros de la Unión Europea han tratado 2 veces, a partir de 1992, cambiando la redacción del artículo correspondiente, de adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es la verdadera Constitución Europea, y por 2 veces el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en mi opinión, violando el propio Tratado de la Unión Europea, ha negado la autorización para esa adhesión. Eso, bueno, como digo, no quiero calentarme, no quiero entrar en esta materia en detalle, porque, como les digo, podríamos hablar muchísimo tiempo. El Convenio Europeo es, para nosotros, ciudadanos europeos, el centro de nuestra subjetividad activa, por emplear el término jurídico, dentro del derecho internacional. Pero esto también se complementa con la subjetividad pasiva, es decir, poder no solo reclamar nuestros derechos, sino que también se nos reclame a nosotros la responsabilidad por nuestras acciones, que eso es lo que nos trae la Corte Penal Internacional, como digo, con muchos límites, con muchas carencias,
de una forma muy fragmentaria, pero no olviden lo que decía Sir Alec Isigonis. Sir Alec Isigonis era un ingeniero inglés que debía ser más conocido porque es el que diseñó el Mini. Y Sir Alec Isigonis dijo una frase que a todos nos suena, que es que una cebra es un perro diseñado por un comité. Bueno, a veces las citas cambian, se habla de camellos, de perros, de caballos, pero ustedes entienden la idea. En cuanto un comité entra a elaborar un proyecto de lo que sea, sale un resultado completamente distinto del que entró. Y esto pasa todos los días en la sociedad internacional, y Alfonso nos podría también dar no solo una lección, un curso completo acerca de esto, pero es un hecho. Y además, en la Unión Europea, en estos últimos años, en esas últimas décadas, se han producido unos avances en lo que en principio se configuraron como pilares intergubernamentales, y hablo de la seguridad, hablo de la cooperación en materia penal, sobre todo, que acercan todavía más la Corte Penal Internacional a las preocupaciones y a las competencias, de hecho, de la Unión Europea. Por eso no es de extrañar que desde el primer momento en que se abre, digamos en los tiempos modernos, el proceso que va a llevar a la creación de la Corte Penal Internacional, la Unión Europea, bueno, la Comunidad Europea primero, la Unión Europea después, va a estar íntimamente implicada en este proceso. A partir del momento en que Naciones Unidas, Trinidad y Tobago lanza su propuesta, que en principio, como les decía, era algo totalmente distinto a lo que tenemos hoy. Trinidad y Tobago lo que propone es un tribunal internacional para juzgar los delitos de narcotráfico. Y eso termina siendo la Corte Penal Internacional, que tiene competencia en agresión, genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. No en narcotráfico, por cierto. Y la Unión Europea, los países de la Unión Europea concertados, porque para esto ha habido siempre una clara concertación entre los estados de la Unión, han apoyado este proceso de creación de la Corte Penal, pero también la creación de los tribunales ad hoc, del Tribunal para la Yugoslavia, del Tribunal para Ruanda, el Tribunal para la Yugoslavia, por supuesto, con su hijo, que son las salas especiales para Kosovo, que no tienen nada que ver orgánicamente con el Tribunal Penal para la Yugoslavia, pero evidentemente hay una relación sustantiva, una relación de derecho aplicable y de hechos relacionados que mantienen ese enlace entre los dos. Y también, por supuesto, y con esto acabaré mi intervención, con la actual situación que se está viviendo en Ucrania con la agresión rusa. En la conferencia de Roma, la conferencia en la que se creó, la que se adoptó el Estatuto de Roma y en todo su proceso de preparación,
la Unión Europea no participaba como tal, bueno, participaba pero como observadora, porque no tenía las competencias para participar, porque no era un Estado, para empezar, porque no tenía competencias en estas materias, y lo que sucede es que se empieza a crear una costumbre de que los asesores jurídicos de los Estados miembros de la Comunidad Europea primero, Unión Europea después, se pongan de acuerdo en sus reuniones del COJUR para mantener posiciones comunes respecto de la Corte Penal Internacional. No siempre se consigue, porque no todos los Estados mantenían la misma posición. De hecho, si uno de los grandes bloques de crímenes que juzga la Corte Penal Internacional son los crímenes de guerra, había un gran país de la Unión Europea, además miembro permanente del Consejo de Seguridad, que es Francia, que se oponía a que esos crímenes de guerra fueran contenidos entre las competencias de la Corte Penal Internacional. Bueno, pues después de muchas discusiones, esa oposición acabó siendo un artículo en el cual se autorizaba a los Estados a excluir los crímenes de guerra por un periodo de 7 años de la aplicación a ellos del Estatuto de Roma. Por cierto, Francia nunca empleó esa posibilidad de quedarse fuera de los crímenes de guerra, supongo que también un poco por vergüenza torera. En ese sentido también hay que destacar la contribución que hizo, por ejemplo, en declaraciones en la Conferencia de Roma, cuando ostentaba la presidencia, el Estado que nos abandonó, es decir, el Reino Unido, que siempre en esto, hasta años muy recientes, mantuvo la lealtad a la Unión Europea y mantuvo una unidad de criterio y de acción a este respecto. Y de hecho, cuando se adopta el Estatuto de Roma, como ustedes saben, solo hay 7 estados que votan en contra. Por supuesto, ninguno era de la Unión Europea y ninguno era europeo tampoco, aunque sí estaba, por supuesto, el gran aliado transatlántico, es decir, Estados Unidos, estaba Israel, estaba China, estaba Irak, estaba Libia, estaba Yemen y estaba un estado que está en boca de los informadores sobre la Unión Europea en los últimos meses, que es Qatar. Qatar también votó en contra del Estatuto de Roma. Como sea, el Estatuto de Roma se aprueba y a partir de ese momento se empiezan a adoptar una serie de resoluciones en las que primero el Parlamento Europeo pide al Consejo que se avance en la ratificación, que se apoye la ratificación por los demás estados, que se presione a los estados que reciben ayudas de la Unión Europea para que ratifiquen el Estatuto de Roma. Esto, de hecho, se incluye en el Acuerdo de Cotonú. Y luego, pues por parte de la Presidencia y por parte del Consejo hay una serie de posiciones comunes que se van a ir adoptando, una en junio de 2001, que se modifica
en junio del 2002 y que finalmente es sustituida en junio de 2003, unos meses después de la entrada en vigor del Estatuto. Y finalmente llegamos al acuerdo, digamos, la pieza maestra de la cooperación entre la Unión Europea y la Corte Penal Internacional, que es el acuerdo de cooperación entre las dos organizaciones. Es un acuerdo que se celebra en 2006 y que, aunque mantiene un nivel de no demasiada exigencia en cuanto a las obligaciones que crea, habla de obligaciones, pero al final, cuando lees el lenguaje que se utiliza, no son tales obligaciones. Son obligaciones de ponerse de acuerdo en lo que sea posible, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, que es el artículo 4, que es obligación de cooperación y asistencia. Dicho así, suena muy estricto y muy exigente. Pero vamos a leer el texto del artículo. La Unión Europea y la Corte convienen en que, para facilitar el desempeño efectivo de sus respectivas funciones, cooperarán estrechamente entre sí, según proceda, y se consultarán mutuamente en asuntos de interés común dentro del respeto de las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y del Estatuto. Con el fin de facilitar el cumplimiento de esta obligación de cooperación y asistencia, las partes acuerdan establecer los adecuados contactos periódicos. Ustedes ven que quieren cooperar y quieren llamarlo obligación, pero al fin y al cabo, a la hora de exigir el cumplimiento de estas obligaciones, se pone muy difícil. No es una crítica ni a la una ni a la otra, porque el derecho de los tratados está lleno de este tipo de acuerdos y de este tipo de pronunciamientos, y de hecho luego me referiré a algunas de las contribuciones que hace la Unión Europea al trabajo de la Corte Penal Internacional, y me referiré a otro artículo concreto de este acuerdo de cooperación. Pero tiene también, yo creo que tiene mucho interés señalar que dentro de las distintas normas que ha ido adoptando la Unión Europea en estos años, también ha tenido en cuenta la existencia y la necesidad de asistir a la Corte Penal Internacional. Les voy a dar solo dos ejemplos, porque, como digo, no quiero ser demasiado prolijo. Entonces, uno es una directiva de 2016 relativa a la utilización de datos de algo donde seguramente estamos todos, aunque no lo sepamos, que es el registro de nombres de pasajeros, donde estamos todas las personas que hemos cogido un avión. No, pues hay unas normas para utilizar estos datos para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave. Y entre los delitos que pueden dar lugar a la utilización de estos datos están los delitos del artículo 3.9, delitos graves, que están especificados en el anexo segundo de la directiva,
Y entre estos delitos graves del anexo segundo están los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional. Por tanto, un ejemplo concreto de cómo la Corte tiene en cuenta las necesidades, cómo la Unión tiene en cuenta las necesidades de la Corte para organizar también su trabajo. Otro ejemplo, y como digo es el último que pongo en este sentido, es el reglamento de 2018 sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso. Este reglamento lo que hace es que en algunos casos se elimina una regla general de la asistencia judicial en esta materia, que es la doble incriminación. Bueno, la verdad es que lo que se elimina no es ni siquiera la doble incriminación, se niega o se dispensa la propia comprobación de esa doble incriminación. Y en esos casos, del artículo 3 de este reglamento, se encuentran otra vez los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, como ven ustedes, la Corte tiene una incidencia real dentro del derecho y dentro de la acción de la Unión Europea. Pero es que ese peso de la Corte Penal Internacional en la Unión Europea también está compensado o está reciprocado por la fuerza que tiene, el peso que tiene la Unión Europea en la Corte Penal Internacional. Fíjense ustedes, vamos a hablar del presupuesto de la Corte. Antes de que Japón entrara en la Corte Penal Internacional y el Reino Unido saliera de la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea aportaban a la Corte Penal Internacional el 75,6% de su presupuesto. El Estado mayor contribuyente en aquel momento era Alemania, que lo fue, como digo, hasta la entrada de Japón, hasta la ratificación por Japón. El segundo era el Reino Unido, pero, como digo, entre todos los miembros de la Unión Europea aportaban el 75,6% del presupuesto de la Corte Penal Internacional. Eso también hacía que a veces los países de la Unión Europea fueran a veces un poco reticentes a aumentar el presupuesto de la Corte, porque sabían que eso iba a salir de sus presupuestos nacionales en su gran mayoría. Hoy día la situación ha cambiado. La Unión ha perdido importancia relativa, pero todavía la Unión aporta casi la mitad del presupuesto de la Corte Penal Internacional. Estamos hablando, en el presupuesto del año pasado, exactamente un 43,52%, que es casi el doble de la contribución del mayor contribuyente individual, que, como les decía, es Japón, que contribuye más o menos con el 24%, con 24 millones de euros, frente a los 64 millones y medio de euros que
que aportan los Estados miembros de la Unión, sobre un presupuesto para el año pasado, como digo, de 148 millones de euros. Pero es que además la Unión Europea ella misma, es decir, no solo los Estados miembros, mediante estas contribuciones al presupuesto. La Unión Europea no es Estado miembro porque no es un Estado ni lo será posiblemente nunca, pero desde luego ahora no puede formar parte del Estatuto de Roma y por tanto no contribuye al presupuesto de la Unión de la manera ordinaria. Pero sí que aporta millones de euros al año para proyectos concretos. Durante muchos años la Unión Europea financió el programa de becarios y de profesionales visitantes de la Corte. Durante muchos años, y esto yo, no yo personalmente, sino yo en mi trabajo, me he beneficiado, ha apoyado, y aquí es donde les decía que quería hacer el enlace con el acuerdo entre la Unión Europea y la Corte Penal Internacional, ha apoyado la formación de los abogados de la Corte, que era una formación de la que yo era responsable y que tiene un enlace con este acuerdo en su artículo 15, que nos dice que la Unión Europea se esforzará por respaldar apropiadamente y en consulta con la Corte el desarrollo de la formación y de la asistencia de los magistrados, fiscales, funcionarios y abogados en los trabajos relacionados con la Corte. También la Unión, y sigo hablando de lo que a mí me ha tocado más directamente, que son los abogados, la Unión financió un ambicioso programa para invitar a las mujeres africanas que cumplieran los requisitos a hacerse inscribir en la lista de abogados de la Corte Penal Internacional. Fue una campaña que duró 2 años, que nos llevó prácticamente por toda África para reunirnos con los colegios de abogados, con las magistraturas, con las fiscalías, para tratar de animar a las mujeres a que se hicieran inscribir en esta lista de abogados de la Corte. En este momento, la Unión Europea está financiando un programa similar para invitar a todos los miembros, en este caso no se ha discriminado por sexo, pero se ha invitado o se está invitando a todos los abogados de la región de Latinoamérica a que también se hagan inscribir en la lista de abogados de la Corte, porque es una lista, es una región, lo que se llama en el argot GRULAC, el Grupo de Estados de América Latina y el Caribe, que está muy escasamente representada dentro de la lista de abogados de la Corte, por varias razones. La primera, por su lejanía geográfica; la segunda, porque el idioma mayoritario en esos países pues es el español o el portugués, y la mayoría de los penalistas no hablan inglés o francés, y al revés, los abogados que hablan inglés o francés no son penalistas, sino que son normalmente mercantilistas. Entonces, pues la Corte ahora mismo está haciendo ese esfuerzo junto con la Asociación Internacional de Abogados para atraer a abogados latinoamericanos
a su lista de abogados. Además, la Corte dedica también muchos millones de euros a financiar proyectos relacionados con la Corte Penal Internacional de organizaciones no gubernamentales. Y aquí tenemos, tampoco voy a entrar porque es un aspecto que no es a veces agradable, solo voy a decir que hay organizaciones que hacen un gran trabajo, como la Coalición para la Corte Penal Internacional, que hace una labor de lobby para tratar de que los estados se unan a la Corte Penal Internacional, una labor para asegurar que las elecciones de los cargos electos de la Corte se hace con toda la transparencia posible y con todas las garantías de que las personas elegidas cumplen todos los criterios, sobre todo de honorabilidad, para ser elegidos, pero luego también hay las otras organizaciones no gubernamentales. En ese sentido, les puedo contar que una de las personas que yo he conocido en este ámbito es Nicolò Figat-Alamanca, que en este momento está en una residencia de Bruselas a pensión completa gracias al Estado. Es una de las 4 primeras personas que fueron detenidas en el famoso Qatar Gate, que se destapó hace unos meses. Bueno, pues este señor y su organización No hay paz sin justicia era uno de los que gestionaban fondos de la Unión Europea para proyectos relacionados con la Corte Penal Internacional. Y lo dejo ahí, ¿verdad? Pero este peso de la Unión Europea en cuanto al presupuesto, ya les he dicho que es el 43,5%, no se refleja en la importancia que tiene orgánicamente la Unión Europea en cuanto a los cargos electos. Si hay 18 jueces hoy día, bueno, hay 18 jueces siempre en la Corte Penal Internacional, salvo algún fallecimiento, etc. Pero hoy día menos de 1/3 son de Estados miembros de la Unión Europea. Claro, hay que garantizar una representación geográfica adecuada. Entonces, bueno, pues hay muchos países con un peso presupuestario mucho menor que la Unión Europea, que tienen más jueces porque hay que garantizar esa, como digo, esa distribución geográfica. Tampoco hay hoy día ninguno de los cargos electos de la Fiscalía, ni el fiscal ni los 2 fiscales adjuntos son nacionales de un país de la Unión Europea. El fiscal es del Grupo Europeo, pero es del Reino Unido, con lo cual, por supuesto, no es de la Unión Europea. Estuvimos a punto de tener uno, Carlos Castresana, pero al final, por una jugada del destino, pues no fue elegido fiscal. Tampoco tenemos el secretario, que también es un británico hoy día. O sea que sobre 22 cargos electos, 5 son de la Unión Europea, lo que hace un 22,7% frente a un 43,5% del presupuesto. Es decir, fundamentalmente
el peso orgánico de la Unión es aproximadamente la mitad de su peso presupuestario. Luego están los funcionarios. Aquí las estadísticas no son públicas, pero en los niveles más altos los más o menos, por decirlo de alguna manera, los que tienen estatuto diplomático, la mayor parte vienen del grupo que se llama Europa Occidental y otros. Antes les hablaba del grupo de América Latina y el Caribe. Hay otros grupos los otros grupos que conforman a estos efectos el mundo son el grupo de estados de Europa Occidental y otros, de estados de Europa Oriental, donde también hay estados de la Unión, por supuesto, los estados de África y los estados de Asia. Esos son, si no me he equivocado, porque por supuesto lo digo de memoria, o si no he contado mal, esos son los grupos de estados en este terreno. Y bueno, pues sí, efectivamente, la mayor parte de los funcionarios de altos niveles vienen de ese grupo de Europa Occidental y otros. Pero claro, es que, como les digo, el Reino Unido está en ese grupo y también hay otros estados como Canadá, como Australia, que forman parte de ese grupo de Europa Occidental y otros. Así que no se puede realmente sacar consecuencias de cuál es el peso de la Unión Europea a ese respecto. Tendríamos que convencer a la sección de recursos humanos de la Secretaría de la Corte para que nos diera esa información y no nos la van a dar jamás. Luego sí que hay otra forma en que los estados de la Unión pueden aumentar su influencia en el número de funcionarios, que es una fórmula que se puso en marcha hace unos años, que es la cesión gratuita de personal a la Corte, normalmente para funciones o para finalidades precisas. Hoy día, bueno, pues es sabido que hay varios estados, entre ellos España, que han cedido funcionarios a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para colaborar en las investigaciones que tienen lugar en la situación de Ucrania, donde, por cierto, también está cooperando Eurojust. Mucha gente dice Eurojust o Eurojust, pero si hablamos en español, ¿por qué no pronunciar la J como se debe? La Unión, además, ha sido una gran aliada de la Corte Penal Internacional en los retos más importantes que la Corte ha tenido en su historia, en sus 20 años de historia. Piensen, por ejemplo, en la campaña de Estados Unidos, en los primeros años de vigencia del Estatuto de Roma, la administración Bush, con ese individuo que luego formó parte de la administración Trump, que se llamaba John Bolton, y que también luego volvió a atacar a la Corte con la administración Trump, pero en los primeros años de vigencia de la Corte, Estados Unidos se quiso aferrar, o se aferró, a la vía del artículo 98.2 del Estatuto de Roma,
para tratar de hurtar de las garras de la corte a los soldados o funcionarios de Estados Unidos. Hubo más de una treintena de estados que firmaron acuerdos con Estados Unidos para no entregar jamás a la corte a los nacionales americanos. Y ahí la Unión Europea fue también muy importante para poner al menos un freno a esta firma indiscriminada de tratados, porque la Unión Europea hizo presión sobre todos aquellos estados que estaban recibiendo copiosas ayudas de la Unión Europea para decirles, bueno, esto no es un acto amistoso hacia la Unión Europea. Lo mismo también a la hora de las sanciones, cuando la administración Trump impuso sanciones incluso contra algunos de los miembros de la Corte Penal Internacional, en particular contra la fiscal, que tenía una vinculación muy sólida con Estados Unidos, pues le impidieron la entrada, le bloquearon las cuentas, le embargaron los bienes. Pues ahí también la Unión Europea hizo un trabajo muy serio de apoyo a la Corte y a sus cargos electos. También la Unión Europea fue clave en mantener el rumbo de la Corte en la impugnación que se produjo a partir de que el Consejo de Seguridad reenvió la situación en Darfur a la Corte. A partir de ese momento, unos cuantos estados africanos empezaron a invocar un victimismo. La Corte solo va contra los africanos, la Corte no se mete con otros países, pero claro, las primeras situaciones, por supuesto, todas estaban basadas en África. ¿Por qué? Uganda, porque el presidente Museveni pidió a la Fiscalía de la Corte que investigara en Uganda. República Democrática del Congo, lo mismo. Darfur, bueno, República Centroafricana, lo mismo. Es el propio Estado el que pide, son los propios Estados en su mayoría los que piden que la Corte Penal Internacional intervenga. Con lo cual es cuando menos un poquito hipócrita luego decir que la Corte va contra nosotros. El caso de Darfur es distinto porque es una remisión del Consejo de Seguridad, pero tampoco tiene nada que ver con la Corte, no es la Corte quien decide. La Corte solo decide, es decir, el fiscal proprio motu solo decide abrir una investigación en África. En el caso de Kenia, de la violencia postelectoral en Kenia, que bueno, pues es una situación que efectivamente tiene sus partes, sus zonas grises, digamos, y que no, bueno, la prueba es que al final todos los casos de Kenia acabaron sin llevar a ninguna condena de ninguno de los procesados, y el último cuyo caso no se pudo cerrar era un caso por un delito contra la administración de justicia, es decir, que no era ni siquiera uno de los grandes crímenes, y era un abogado
keniano, Paul Gicheru, que falleció en circunstancias que tampoco han quedado completamente claras. Pero contaban, y esto solo puedo decir que lo contaban porque yo no lo vi, pero contaban que en algún plenario de la Unión Africana, en los últimos años del régimen de Gaddafi, el delegado libio iba dejando sobres en las mesas, en los lugares correspondientes a todos los demás delegados cuando se iba a votar una resolución acerca de la Corte Penal Internacional. Me imagino que era una felicitación de Navidad, claro. Y también, por supuesto, la Unión Europea, lo adelantaba antes, está siendo, y con esto, este será el último bloque de mi intervención, porque veo que son ya menos 10, la última situación donde la Corte ha tenido el apoyo decidido de la Unión Europea ha sido, por supuesto, en relación con la agresión rusa a Ucrania. Criticar una agresión no significa ni odiar al agresor, ni ser un fan del agredido, pero pues cuando se invade el territorio de un país, pues eso es una agresión, y cuando se llevan a cabo matanzas de civiles, pues es una agresión, y además ni siquiera hace falta que el agredido tenga las manos limpias. Y ahora mismo solo la Oficina de Abogados Públicos de Ucrania tiene registrados más de 70.000 crímenes, por supuesto, alegados. Habrá que ver qué sucede. Hay ya juicios en marcha, tanto en un lado como en otro. Y como ustedes saben, se habla recurrentemente de cómo hacer que los criminales, quienes resulten, por supuesto, como responsables de los crímenes alegados, respondan ante la justicia. En principio, esto es algo muy limitado. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene un sistema judicial que le permite juzgar a casi todas esas personas que puedan ser responsables de los crímenes. Cuando digo casi todas, quedan fuera aquellos que están protegidos por las inmunidades internacionales, que son jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Asuntos Exteriores. Por eso crear un nuevo tribunal parece un poco excesivo, porque, insisto, si hablamos de Rusia, habría un máximo de 3 personas cubiertas por las inmunidades. Si ampliamos a Bielorrusia serían 6, y si ampliamos a Ucrania serían 9 personas. Para 9 acusados, crear todo un tribunal con los millones de euros que eso supone y sin saber tampoco si alguna vez van a comparecer, me parece un poco prematuro, esa es la verdad. Pero hay un movimiento en favor de la creación de este tribunal, donde es un tren al que se han subido, por ejemplo, la Comisión Europea, algunos países muy importantes de la Unión Europea, como Francia, como los Países Bajos, que por supuesto han ofrecido albergar ese nuevo tribunal,
Y hoy mismo el Parlamento Europeo, que ha aprobado una resolución en la que se pide que el liderazgo político y militar de Rusia responda por el crimen de agresión contra Ucrania y también el de Bielorrusia o Belarus. Como les digo, a mí me parece algo un tanto prematuro y con esto quiero acabar mi intervención dándoles mi visión. Yo estoy en contra, bueno, me parece prematuro, no soy favorable a ese nuevo tribunal, pero tampoco es favorable el fiscal de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional ha recibido una declaración de reconocimiento de la competencia por parte de Ucrania para que pueda enjuiciar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad que se hubieran cometido dentro de su territorio. Entonces, bueno, pues podríamos decir que a lo mejor un día haría falta este tribunal para el crimen de agresión. Pero, punto 1, no nos quedemos en el crimen de agresión. El crimen de genocidio tampoco, si se demostrase o si se alegase que se está cometiendo genocidio en Ucrania, tampoco puede ser enjuiciado por la Corte Penal Internacional, porque no está incluido dentro de la declaración de Ucrania. Con lo cual, un tribunal para el crimen de agresión también se queda cojo. Y además, si un día, pongámonos en la situación de que un día, por la razón que sea, estas personas que gozan de inmunidades internacionales ante los tribunales de un Estado extranjero son puestos a la disposición de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional los podrá juzgar por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y ese tipo de juicios lleva años. Entonces, yo lo que digo siempre es que me parece preferible esperar a que se produzca ese hecho, la puesta a disposición de estas personas a la Corte Penal Internacional, y mientras se procede a la causa penal ante la Corte Penal Internacional, repito, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, hay tiempo más que suficiente para constituir un nuevo tribunal. La investigación ya está hecha por Ucrania, por la Corte Penal Internacional y por toda la maraña de investigadores que están actuando actualmente en Ucrania. No se pierde nada y nos ahorramos los millones de euros que cuesta poner en marcha un tribunal internacional para, por ejemplo, que los asistentes de los jueces escriban sus tesis doctorales recibiendo un sueldo de funcionario internacional. Y con esta propuesta, que por supuesto me costará amigos dentro del mundo de los que quieren un puesto en este tribunal, sobre todo, les quiero agradecer la atención
les quiero animar a que sigan este tipo de informaciones activamente y, por supuesto, siempre a que piensen y no se queden en lo que dicen los medios. Muchas gracias y buenas tardes, y estoy aquí para las preguntas que ustedes quieran hacerme o los comentarios. Gracias. Lo he dicho, jefe de Estado del Gobierno, sí, sí. Sí, aparte de los casos que ha mencionado de África, ¿qué otros casos relevantes ha resuelto la Corte Internacional que justifiquen los 20 años de actuación? Pues se han resuelto casos, es verdad, como decía, mayoritariamente en África, pero se han resuelto, por ejemplo, resolver no siempre significa condenar, porque una investigación, sobre todo en la Corte Penal Internacional, puede llevar a la larga a que una investigación se cierre y que no haya condenas. Y en ese sentido, la más relevante es la de Colombia, donde después de 20 años de investigar y después de 20 años de una relación muy intensa y muy exigente con el Estado colombiano, el fiscal ha decidido que tenía que cerrar la investigación porque no había elementos para considerar que Colombia no estaba actuando en contra de los crímenes que se cometían en su territorio. Hoy día la situación más importante, yo creo, en la que se está empezando a trabajar es la de Venezuela. En Venezuela, por fin, se va a empezar una investigación como Dios manda, después también de muchos años de idas y de venidas. Y bueno, pues ahí también espero que haya una oportunidad para los juristas hispanoamericanos, sobre todo, latinoamericanos en general, pero ese es uno de los casos. Otro caso donde se está trabajando muy activamente es en el caso de Myanmar, de Birmania, donde el genocidio alegado contra los rohingyas está siendo investigado y también hay una gran presencia también de funcionarios de la Corte en Bangladesh, donde están o donde acaban los refugiados de Myanmar, concretamente en torno a una ciudad que se llama Cox's Bazar. Aparte de eso, también tenemos el caso de Georgia, donde se ha estado investigando, aunque no se ha dado el paso de acusar a ninguna persona o de solicitar un mandato de arresto para proceder al enjuiciamiento de una persona. Pero es cierto que son ciertas las dos cosas. Es cierto que la mayor parte de la acción de la Corte se ha desarrollado en África, sobre todo por esa razón, porque los estados africanos fueron desde el principio mucho más activos a la hora de ratificar el Estatuto de Roma y a la hora de pedir a la Corte que se involucrara en sus situaciones. Y que tampoco son los únicos. Sí. Presentación tan brillante, sí, del tribunal. El hecho de que Rusia no haya ratificado el Estatuto de Roma y que no reconozca la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, claro, es quizá una traba fuerte para que un día sus dirigentes puedan ser enjuiciados. Y habría que ver cómo estas personas pueden acabar delante del Tribunal de La Haya cuando Rusia no reconoce la competencia de ese tribunal.
Y has hablado al principio de carencias del tribunal, claro, lleva 20 años de existencia, pero el hecho de que China y Estados Unidos tampoco sean partes es algo bastante serio, ¿no? Y encima que Estados Unidos no solo no sea parte, sino que esté poniendo obstáculos, todo lo que puede, a la acción del Tribunal Penal, como lo has explicado, ¿no? Cuando sus fuerzas armadas son puestas en entredicho. Entonces, claro, ¿cómo se ve el futuro del tribunal en estas condiciones? Esa quizás sea la pregunta del millón, claro. Muchas gracias, Alfonso, porque desde luego es una pregunta más que oportuna. La no ratificación de Rusia, lo que puede... Yo anticipo dos posibles escenarios. El primero es un cambio de ciclo de liderazgo en Rusia y que una de las formas de solidificar, si quieres, la transición sea incluso no ratificando el Estatuto de Roma, pero sí metiendo a estos señores en un avión y mandándolos a La Haya. Esa yo creo que es una de las opciones. La segunda es que, por supuesto, estos señores ya no van a poder salir de Rusia más que pues, para ir a las grandes potencias mundiales, ¿no? A Corea del Norte, etc. En cuanto a los demás, pues claro, es el gran problema, ¿no? Que los grandes estados no estén en la Corte. Eso, pues de los 5 permanentes del Consejo de Seguridad hay 2. Francia y el Reino Unido. Ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia están. Y además, como tú bien decías, Estados Unidos, cuando ha tenido estos últimos presidentes no amigos del multilateralismo, pues ha empezado pues, una política de confrontación directa con la Corte. Y eso, el último periodo de John Bolton a los mandos de la nave en Washington fue un delirio completo. Esto es, bueno, en China, por supuesto, ni está ni se le espera, ¿no? Estados Unidos, por el contrario, con las administraciones demócratas, se ha reconducido mucho la relación con la Corte Penal Internacional. No van a entrar, pero sí que hay un acercamiento y hay una cierta cooperación. Entonces, no creo que Estados Unidos entre, porque Estados Unidos, por supuesto, tiene el miedo de las persecuciones políticas. Y lo único que puede pasar es que, o la única salida que yo veo a eso, es que la Corte siga trabajando tranquilamente, que la Corte siga teniendo fiscales profesionales, como lleva los 2 últimos, Fatou Bensouda y el actual fiscal, Karim Khan, y que el desarrollo de los propios procedimientos ante la Corte permita que Estados Unidos se tranquilice y que ese miedo visceral a una persecución política pues quede, digamos, apaciguado. Porque para eso, de todas formas, eso es ya lo que hicieron los estados cuando adoptan el Estatuto de Roma. La forma de iniciar los procedimientos es fundamentalmente poner un freno a ese tipo de persecuciones políticas a las que tanto miedo tienen los Estados Unidos. Es decir, el filtro del fiscal. Esa es la clave para
para que no haya persecuciones políticas. Y ya te digo, yo creo que Estados Unidos acabará entrando cuando los procedimientos vayan evolucionando y Estados Unidos se dé cuenta de que no hay un riesgo real de persecuciones políticas como ellos temen. ¿No hay nadie más que quiera intervenir? ¿Ya se han aburrido ustedes? Ah, no. Muchas gracias. Estoy contentísimo de haber asistido y de conocer tantos detalles que no tenía en mi poder. Bajando el listón de las preguntas que le han formulado, profesor, ya hemos visto que el agresor es Rusia. ¿Cómo calificaría lo que decía Rusia, que estaban masacrando Ucrania en la región del Donbass a los habitantes rusos? ¿Eso es qué tipo? ¿Tiene alguna significación en esa guerra para usted? El agresor está bien calificado ya, por supuesto, con la agresión. Pero lo otro, lo que decía Rusia. Bueno, como decía al principio, o no al principio, sí, pero en algún momento he dicho que el condenar la agresión no significa ser un fan del agredido. Ha habido esas alegaciones, efectivamente, de maltrato, incluso se ha hablado de genocidio de la población rusa en Donetsk y en Lugansk, pero tampoco se han presentado muchas pruebas, o yo no he conseguido ver muchas pruebas de ese genocidio. Por supuesto, todo hay que investigarlo, pero de momento yo no he visto nada que me parezca convincente. Y yo conozco un poco la situación en Ucrania, porque conozco a muchas personas ucranianas. Muchas de ellas, de hecho, son personas de lengua rusa, de lo que se llamaría étnicamente rusos. Y bueno, pues tenemos que recordar que cuando hubo un referéndum para decidir la independencia de Ucrania, ni una de las provincias de la República de Ucrania votó a favor de quedarse en Rusia. El Donbass, fundamentalmente, votó en un 80% por la independencia. Crimea, que es donde menos votos por la independencia hubo, era un 54%, todavía más de la mitad de la población. ¿Un genocidio? Pues no sé. Ya le digo, todo eso habría que ver las pruebas, habría que ver la evidencia. Pero yo a día de hoy no la conozco. Por tanto, no digo que no haya habido, digo que yo a mí no me consta. Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias. La mía es muy simple, simplemente preguntar si la Unión Europea debería dar más a conocer el funcionamiento de la Corte Penal Internacional entre la opinión pública o simplemente, no sé, da la sensación de que se queda todo muy en el ámbito del derecho internacional, de los especialistas y tal, y los demás nos tenemos que fiar un poco de la prensa y muchas cosas pues a lo mejor no se saben, ¿no? Yo creo que eso no compete a la Unión Europea, creo que eso Perdón, lo digo en el sentido de que como es pues el máximo contribuyente aquí, ¿no? Sí, yo creo que eso debe ser la propia Corte. El problema es que, claro, pues la Corte hace lo que puede y la Corte tiene una sección de información pública y de documentación que es una sección que, por cierto, está dirigida, la jefa de prensa de la Corte es una española, es una periodista de León que ha sido corresponsal en La Haya de la agencia EFE del País, o sea que no estamos hablando
ni de nadie que no conozca la materia, ni de nadie que no tenga la competencia. El problema es que la Corte no tiene medios, y cuando tiene esos medios lo que hace es centrarse de preferencia en sus sectores privilegiados, podríamos decir. Por ejemplo, como decía hace un momento, los abogados. Al público en general, ¿qué puede hacer la Corte? Pues poca cosa. Salvo las campañas que se hacen en La Haya, pues días de puertas abiertas, etc. Luego también hay otra cosa que la Corte tiene muy bien, que es su página web y sus recursos a distancia, ¿no? Hay incluso cursos en español sobre la Corte Penal Internacional que se pueden seguir. Todas las audiencias se transmiten con un retraso de 30 minutos, porque hay ocasiones, este retraso de 30 minutos, o esta diferencia de 30 minutos, se introdujo porque a veces pues un abogado dice el nombre de un testigo protegido y entonces hay que cortar eso de la emisión, ese tipo de cosas. Claro, el señor que se suicidó en directo en el Tribunal para la Yugoslavia, pero vamos, en general, ya le digo, la Corte podría hacer más, por supuesto, podría hacer muchísimo más, pero la Corte no tiene los recursos hoy día no tiene los recursos para hacer más. Y es una pena, claro que es una pena. Un segundito que viene el micrófono para que todo el mundo... Que posiblemente la mejor manera de un tribunal demostrar que es eficaz es siéndolo, ¿no? Eso sería Sí, la claro, mejor publicidad. sí, claro. Me parece, aquí se ha hecho alguna jornada de puertas abiertas en los tribunales de Zaragoza. A mí personalmente me parece ridículo. O sea, personalmente es una opinión. Vamos, no es una feria, no es una exposición, es con que se trabaje bien y se imparta justicia, me parece Eso que es lo principal, claro. es la mejor publicidad, vamos, y el cometido de un tribunal, por otro lado. ¿Quieres cerrar? Aprovechando la invitación del doctor Peralta, quiero decirles que tengo la buena noticia de que ya podemos cerrar las fechas pendientes, que no dependían de nosotros. La próxima conferencia del curso es el día 26 sobre un tema importantísimo y del que no hay nada serio escrito. Digo serio, riguroso, que sea perfectamente sostenible. Medio ambiente y derechos humanos en Europa. Y la va a impartir el hasta hace muy poco jefe de la División de Cooperación Intergubernamental en Derechos Humanos del Consejo de Europa, don Alfonso de Salas, aquí presente. Las dos últimas son el 2 y 9 de febrero sobre, la primera, la extrañísima idea de la creación de una comunidad política europea que ya existe, y la de clausura, que es la segunda parte de la primera, que no es y no nos conviene que sea la Unión Europea, con pistas para ciudadanos, empresas, medios de comunicación, muy importantes en esto, y la administración pública. Al hilo de lo que se ha comentado aquí, que ha sido muy interesante, quisiera añadir un elemento que flotará en esas conferencias próximas, que es el de la actuación de algunos países que actúan como hooligans. Y quiero referirme a algunos en concreto. Por ejemplo, los países bálticos. ¿Saben ustedes que los países bálticos, varios de ellos, no solo uno, han apoyado la independencia de Cataluña? Que yo sepa, somos socios de la Unión Europea todos, ¿no? Ellos y nosotros. ¿Saben ustedes que España tiene tropas en esos países para defenderles de Rusia?
Pregunto, ¿sabe el gobierno español actual, el anterior lo sabía, que Lituania ha entrenado militarmente a Mossos de Escuadra seleccionados por la Generalidad? Porque si lo sabe, mandar tropas allí contra Rusia, pues en fin, no parece un acierto. El gobierno anterior lo sabía porque me encargué yo personalmente de decírselo al ministro de Defensa. Con la actual no he tenido ocasión de hablar todavía. Pero me consta, entrenamiento militar a mozos de escuadra seleccionados por la Generalidad. Y así imaginarán ustedes en qué línea. Y esto es muy serio. Es la cuarta vez que lo denuncio en público. Entonces, ¿por qué digo los países bálticos? Miren ustedes, el trato que han dado los países bálticos a la minoría rusa es impresentable. Absolutamente impresentable. Y nadie habla de eso, claro, por supuesto. Nadie habla de eso. Tampoco se habla mucho porque se ha ordenado tapar el accidente que ha tenido un curioso avión ucraniano lleno de armas cedidas por los europeos y vendidas a Bangladesh. Como ya saben, un país muy rico, ¿verdad? Que nada en la abundancia. Bueno, pues el señor Zelensky le ha vendido armas nuestras a Bangladesh. Y ha tenido la mala suerte de que el avión que las llevaba se ha estrellado. Salió un día en la prensa. El tema de las bandas criminales organizadas. Interpol denunció que Zelensky estaba vendiendo armas europeas a bandas criminales organizadas. Al día siguiente la policía finlandesa lo confirmó. Y cierre informativo. Nunca más se ha vuelto a decir. A mí me parece muy serio, francamente. Por eso la afirmación de doctor Peralta sobre que estar a favor del agredido no quiere decir convertirse en un fan, pues eso se echa en falta en lo que leemos. Por eso yo recomiendo siempre leer más de un periódico, más de uno, porque así te enteras más. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.